Vamos a ver las soluciones de los ejercicios de la práctica. Práctica de hidrostática, ejercicio 1. Acá tiene el enunciado. La masa la vamos a calcular con la definición de la densidad. Para eso necesitamos el volumen. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. El radio lo escribimos en función del diámetro y nos queda que la masa es la densidad por pi sobre 6 por diámetro al cubo. Y ahí calculamos la masa, 586 gramos. El empuje, usamos la definición del empuje, la densidad del fluido donde está sumergido el objeto, por el volumen sumergido, que dice que está completamente sumergido, así que es el volumen total de la esfera, por la aceleración de la gravedad, y nos da 0,64 newtons. El ejercicio 2, de calcular la presión que ejercen los pies sobre el piso y la presión de cada pata de una silla sobre el piso, se puede resolver de distintas formas. Quiero saber cómo lo encaran, así que mándenme un mensaje de cómo lo hicieron, o foto de cómo lo hicieron. Para el ejercicio 3 directamente reemplazamos los datos en la ecuación que obtuvimos de la presión que cambia exponencialmente con la altura. P sub 0 y ρ sub 0 son la presión y la densidad del aire a altura 0, en este caso el nivel del mar, que son datos del problema. Reemplazando queda que la presión en la cima de la Aconcagua es un 42% de la presión a nivel del mar. Recuerden que la densidad es proporcional a la presión, así que la densidad del aire también va a ser un 42% de la densidad a nivel del mar. Es decir, por ejemplo, en un mismo volumen hay menos de la mitad de oxígeno en la cima de la Aconcagua que a nivel del mar. Por eso es peligroso escalar montañas altas sin tanques de oxígeno. Y por la misma razón, los aviones que van a mucha mayor altura tienen que presurizarse. Se eleva la presión dentro del avión para que sea similar a la del nivel del mar, así es la misma cantidad de oxígeno. En el ejercicio 4 vamos a concentrarnos en los puntos que marqué como 1, 2 y 3. La presión en el punto 2 es la presión atmosférica porque está abierta la atmósfera. Como 3 está a la misma altura que 2, también está la presión atmosférica. Si fuesen distintas las presiones, el agua estaría yendo de 2 hacia 3 o viceversa. La presión de 1 con la presión de 3 la podemos relacionar con la ecuación esta que ya conocemos. La presión en 3 va a ser la presión en 1 más la columna de fluido desde 3 a 1, ρ por g por la altura h. De esta ecuación podemos despejar h como la diferencia de la presión 3 con la presión 1. La presión 3 es fija, es la presión atmosférica, y la presión 1 puede cambiar. Si quiero calcular la altura máxima, como P1 está restando, va a ser cuando P1 sea lo más chiquita posible. El menor valor que puede tener P sub 1 es 0. Poniendo P sub 1 0, calculo la altura máxima, que nos da 10,3 metros para el agua. Haciendo exactamente lo mismo para el mercurio, nos da 76 centímetros. Recuerden, como vimos en clase, que por esto mismo no se puede subir agua a más de 10 metros por medios de succión. Para subir agua a más de 10 metros se pueden hacer pasos intermedios con piletas, unas cisternas, que acumulan agua a alturas menores de 10 metros y van subiendo así el agua a tramos. Ahora para el ejercicio 5. Cuando un objeto está flotando, el empuje tiene que ser igual al peso. Reemplazando el empuje como la densidad del fluido donde está sumergido, en este caso el agua de mar, multiplicado por el volumen sumergido por G, es igual al peso, que es la densidad del objeto, en este caso hielo, por el volumen total por G. La aceleración de la gravedad se simplifica, despejo el sumergido es igual al volumen total por el cociente de las densidades. Y nos da que el volumen sumergido es un 89% del volumen total. Es decir, solo se asoma aproximadamente 10% del iceberg fuera del agua. Para el ejercicio 6 tienen que recordar bastante de lo que vieron en Física 1. Acá hay un esquemita del objeto de masa m colgado del dinamómetro que marca 460 gramos, sumergido en el recipiente con fluido, apoyado en la balanza que indica 2000 gramos. Fíjense que los valores tanto del dinamómetro como el de la balanza me lo está dando en gramos, pero las fuerzas tendrían que ser en newton. Los valores de 460 gramos y 2000 gramos son valores de masa. Para obtener las fuerzas tendría que pasarlo en newtons multiplicando por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Para trabajar más simple, en este ejercicio voy a dividir todas las fuerzas por G, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y trabajo directamente en gramos sin pasar por newtons. Tengan cuidado de no confundir la G de gramos con la G de la aceleración de la gravedad. Hacemos el diagrama del cuerpo libre para el objeto, donde vemos que actúan tres fuerzas. La tensión, una fuerza es la fuerza que está haciendo el dinamómetro, el peso del cuerpo m por g y el empuje. Sobre la balanza está actuando la fuerza de interacción entre el recipiente con fluido y la balanza, que son 2000 gramos, y por supuesto sobre la balanza van a actuar otras fuerzas que no influyen en la solución del problema. Por ejemplo, el peso de la balanza, la fuerza que le ejerce la mesa o piso donde está apoyada, etc. Finalmente, las fuerzas sobre el recipiente con el fluido van a ser
los par de acción y reacción de la interacción con la balanza, N, el par de acción y reacción del empuje, con E, y el peso del recipiente con el fluido, M por G. El peso del recipiente con el fluido, ya lo sabemos, son 1700 gramos. Planteamos la sumatoria de fuerzas sobre el bloque, tensión más empuje menos M por G igual a 0 porque está en equilibrio. Lo mismo para el recipiente, N menos M por G menos E también igual a 0. De ahí podemos despejar, por ejemplo, que la masa del objeto son 760 gramos. Para calcular la densidad del bloque voy a necesitar el volumen, que lo puedo sacar desde la ecuación del empuje. Reemplazando en alguna de estas dos ecuaciones, por ejemplo la 1, puedo sacar el valor del empuje, 300 gramos, y despejando el volumen de la ecuación del empuje, puedo calcular la densidad del objeto como masa sobre volumen, que nos da 2,53 gramos por centímetro cúbico. Vamos a resolver ahora la práctica de hidrodinámica. Ejercicio 1. Para calcular la velocidad del aire voy a usar la ecuación del caudal. Para eso necesito el caudal y el área. El caudal lo calculo con el volumen de la habitación y el tiempo en que quiero cambiar todo ese volumen de aire, y el área es el área del ducto de ventilación. En el ejercicio 2 usamos directamente la ecuación de caudal y la de continuidad, que el caudal en A y en B es el mismo, entonces el área de A por la velocidad en A es igual al área de B por la velocidad en B. El área del círculo es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El ejercicio 3 es el primero donde vamos a usar, además de la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli. Dos cosas a tener en cuenta en la solución de este tipo de problemas. Primero, vemos que A y B están expuestos a la atmósfera, entonces la presión en A igual a la presión en B, que es igual a la presión atmosférica. Segundo, fíjense que dice que el depósito es grande, un gran depósito. Eso quiere decir que el diámetro de la parte de arriba de A es mucho mayor que el diámetro del orificio de salida. Usando la ecuación de continuidad, como el mismo volumen que baja acá tiene que salir por acá, la velocidad del fluido acá arriba en A va a ser mucho menor que la velocidad con la que sale el fluido. Entonces tomamos que la velocidad en A es 0. Y con eso, reemplazando la ecuación de Bernoulli entre A y B, pueden despejar la velocidad en B y con la velocidad del área calculan el caudal. Noten que la velocidad de salida del agua es la misma que la velocidad que tiene un objeto en caída libre. La velocidad es raíz cuadrada de 2 por G por H. Con respecto a lo de despreciar la contracción de las líneas de corriente después de salir del orificio, se refiere a que apenas sale el agua comenzará a acelerarse debido a la atracción gravitatoria con el planeta Tierra. Por la ecuación de continuidad, si la velocidad aumenta, el área, la sección del tubo de corriente, va a disminuir. Ese efecto lo pueden ver con una canilla, abriéndola un poco, manteniendo un flujo laminar. Van a notar que el chorro en la parte más cercana a la canilla es más grueso que mientras va bajando. El ejercicio 4 es exactamente lo mismo. La presión en A igual a la presión en C, que es la presión atmosférica. La velocidad del fluido en A es 0 porque es muy grande el depósito. Lo único que cambia es que tenemos otro punto más en B. Entonces tenemos que plantear dos veces la ecuación de Bernoulli y dos veces la ecuación de continuidad. Podemos usar la ecuación de continuidad para obtener la relación entre las velocidades en B y C. Podemos usar la ecuación de Bernoulli entre A y C para obtener la velocidad en C, y con el área de C obtener el caudal. Con la ecuación de Bernoulli entre A y B obtenemos la presión en B. Recuerden que la presión manométrica es la diferencia entre la presión y la presión atmosférica. En el ejercicio 5 usamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y B sin la parte de altura, pues están los dos a la misma altura. Con la ecuación de continuidad podemos describir las velocidades en función del caudal y las áreas del tubo. En el ejercicio 6 usamos la ecuación de continuidad para obtener la relación entre las velocidades en A y en B. Podemos calcular el valor de las velocidades usando los datos para calcular el caudal, 135 litros cada 5 segundos, y la sección del tubo. Para calcular la altura usamos dos veces la ecuación de Bernoulli, una vez en el aire para calcular la diferencia de presiones entre A y B, y una vez en el agua para, con ese dato, calcular la diferencia de niveles H. Piensen por qué digo que la presión en C y A es la misma y la presión en D es la misma que en B. Y mándenme un mensaje a ver si pueden explicar por qué.